El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿ustedes también quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sucede con la palabra del Señor del domingo lo que sucede con las comidas, con el almuerzo. ¿Qué sucede con el almuerzo? Que se parezca a la palabra del Señor del domingo. De que comemos, sí, más o menos. Pero hay otra razón. Sucede con la palabra de Dios del domingo lo que sucede con algunas comidas, sobre todo en el almuerzo. En algunos países se presenta un primer plato y un segundo plato, ¿no es cierto? A veces el primer plato puede ser una sopita o puede ser una ensalada. Y el segundo plato es el plato más fuerte. Y a veces uno, si el plato fuerte está apetitoso, es abundante, deja a un lado el primer plato y se va directo al plato fuerte. Pues la palabra del domingo es parecida a los almuerzos, a las comidas. Hay un primer plato y un segundo plato. El primer plato en realidad es como un tema secundario que siempre se presenta y está presentado en la segunda lectura. Y el plato fuerte es la primera lectura y el Evangelio. Generalmente nosotros nos queremos o deseamos enfocarnos siempre en el primer plato, en la primera lectura y el Evangelio. Y seguramente que en este domingo muchos predicadores habrán predicado sobre el plato fuerte, sobre la primera lectura y sobre el Evangelio. Yo quisiera hoy predicar sobre la sopa y sobre la ensalada, que sería la segunda lectura que hoy hemos escuchado. Y es abundante ciertamente la palabra del Señor. Y vean cómo el texto de hoy dice: respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos. Otras traducciones, esta es como más suavecita la traducción. Otras traducciones dirán: mujeres, sean dóciles a sus maridos. Y otra traducción un poquito más fuerte dirá: mujeres, sométanse a sus maridos. Ya hay algunos maridos aquí que están diciendo sí, es verdad. La mujer se tiene que someter.
La mujer tiene que ser dócil. La mujer tiene que respetar al marido. Y hay quienes creen que esta palabra de la segunda lectura está dirigida a las mujeres, a las esposas. Y no es cierto. Esta segunda lectura está dirigida a los maridos, a los esposos, porque vean lo que sigue, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Dice que las mujeres sean dóciles a sus maridos como si sus maridos fueran el Señor. Aquí viene la clave, queridos hermanos. En realidad a una mujer, a una esposa, le sería muy difícil amar y respetar a un hombre grosero, a un hombre mal hablado, a un hombre autoritario, a un esposo prepotente, a un esposo que diga, aquí mando yo porque yo soy el que traigo más dinero a la casa. Aquí mando yo porque soy el hombre de la casa. Aquí mando yo porque yo grito más. A veces pensamos que la autoridad del hombre en la familia viene de porque aquí el que grita más soy yo. Y aquí se hacen las cosas como yo quiero. O dicen, no, el que trae más dinero a la casa soy yo. Y por lo tanto, las cosas se hacen como yo quiero y yo tengo la autoridad. O simplemente esa idea machista de que yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo quiero. Para una mujer, para una esposa, es muy difícil respetar y amar a un hombre así. Pero vean cómo en el texto sagrado nos dice que respeten las mujeres a sus maridos como si se tratara del Señor. En otra parte, hay un evangelio que dice que no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se despreciará al otro. Y en el matrimonio hay un solo Señor. El marido, el esposo, no puede pretender que la esposa tenga dos señores. La esposa solamente tiene que tener a un solo Señor, que es Cristo Jesús. Y el marido se tiene que parecer a Cristo. El marido se tiene que asemejar a Cristo. Y entonces para una mujer, para una esposa, es más fácil amar a un esposo que se parece al Señor. Y no a un hombre autoritario, no a un hombre prepotente. Y el texto sagrado continúa diciendo, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo tiene que amar el esposo a la esposa? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que amar el esposo a la esposa? Sin miedo. Lo dice el texto sagrado hoy. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Así tiene que amar el marido a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y vean que el texto continúa diciendo, y se entregó por ella, para santificarla, para purificarla, para presentarla resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Por eso el texto de hoy, queridos hermanos, es un texto para los esposos. Posiblemente algún esposo saldrá de la iglesia hoy pegándose en el pecho golpes porque ha de reconocer que no se ha parecido al Señor. La autoridad que tiene el esposo en la casa
se la ha dado Cristo. Y vean, queridos hermanos, lo que dice también al respecto. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido tiene autoridad. El marido es el primero en todo. Si se parece a Cristo, si se asemeja a Cristo, si es como Cristo, cabeza y salvador de la iglesia. En este sentido, queridos hermanos, la autoridad del esposo le viene de parecerse a Cristo. Y el esposo tiene la autoridad y tiene el liderazgo para llevar a la familia al bien, para llevar a la familia a las cosas buenas, no solamente en el ámbito de lo espiritual, sino también en el ámbito de lo material, en el ámbito también de los afectos. Todo eso le da la autoridad al hombre. Vean cómo, por ejemplo, en la primera lectura de hoy, dice Josué a las tribus de Israel: en cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo. Ahí está el liderazgo. Allí está la autoridad de Josué en su familia. Qué fácil es para un esposo que cuando llega el domingo le diga a su mujer y a sus hijos: vayan a misa, porque yo me quedo aquí en la casa viendo el partido de fútbol o viendo la televisión. Eso no es tener autoridad en la casa. El marido no le puede decir a la esposa: ve a misa, o a los hijos: vayan a misa, y quedarse en la casa. Mi familia y yo serviremos al Señor. El marido no se puede quedar rascándose la barriga en la casa o leyendo el periódico, viendo la televisión. No, tiene que ser ejemplo. En la vida espiritual tiene que ser ejemplo. El esposo no le puede decir a la mamá y decirle: bueno, mira, ve a rezar con los muchachos, o a ti te toca ahora dar gracias por los alimentos. No, es al esposo al que le toca ser líder. Es el esposo quien tiene la autoridad. Es el esposo quien comienza a acercar a la familia y a la esposa a Dios. Pero a nivel material, también es el esposo quien se preocupa de que la familia tenga todo lo necesario para poder sobrevivir. Al marido le toca que la esposa se sienta feliz y contenta con él. El esposo ha de tratarla y ha de respetarla bien y amarla como Cristo amó a su iglesia. Así es fácil amar a un marido. Así es fácil amar a un esposo. Así es fácil respetar a un esposo. Pero un esposo grosero, un esposo malcriado, autoritario, no se le ama y no se le respeta. Se le amará si se parece al Señor. Se le amará y se le respetará si se acerca a lo que es el Señor. Y se le respetará su autoridad. Se le respetará el ser cabeza si es como Cristo es cabeza de su iglesia. Y termina el texto diciendo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso el apóstol dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo.
ama su carne, ama su esencia. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Ven entonces, queridos hermanos, que esta no es una palabra para las esposas. Esta es una palabra para los esposos. Al inicio, cuando estaba yo releyendo el texto del Evangelio y diciendo, mujeres respeten a sus maridos, muchos decían, sí, es verdad, tienen que respetarme. Sí, la mujer debe de respetar a su esposo siempre y cuando el esposo se parezca al Señor. Si el esposo no se parece al Señor, no lo puede respetar y no lo puede amar tampoco. Porque una mujer no puede amar lo malo, lo grosero. Una mujer, una esposa, amará lo bueno, amará lo bello, amará lo bondadoso. Por eso, queridos hermanos, esposos, yo ahora les digo estas palabras con mucho cariño a los esposos, para que le pidan al Señor parecerse a Él, para que traten a su familia como Cristo quiere que traten a su familia, para que ustedes sean cabeza, para que ustedes sean autoridad, pero la autoridad se gana. La autoridad no viene de porque yo soy el que más gano plata y aquí está y esto me da el poder. No. Hay esposos que están acostumbrados a pegar 4 gritos en su casa y a decir, aquí el que mando soy yo. Mentira. O a veces esta idea machista que tenemos en la sociedad, que porque soy el hombre, aquí mando yo. Mentira. El marido, el esposo manda porque se parece al Señor. El esposo es la cabeza de la familia porque se parece a Cristo, que es cabeza también de la iglesia. Y el marido tiene ese liderazgo en todos los elementos de la vida, en la vida espiritual, en la vida material y en la vida afectiva. Él es el que lleva la primera palabra, es verdad. El marido, si se parece a Cristo, es el primero en todo. Debe de ser el primero en todo si se parece al Señor. Si no se parece al Señor, no puede ser el primero en todo. Que el Señor nos conceda su gracia y su amor para que esta palabra quede en nuestros corazones y que los maridos sean capaces de amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Que así sea. Creo en un solo Dios,